La primera pregunta es la pregunta del proceso de invisibilización de las poblaciones indígenas de Argentina. Si puedes explicar a nuestros lectores en Francia que no conoce eh, este proceso, ¿qué significa exactamente para ti en Argentina este proceso de invisibilización? Bueno, Argentina es un país bastante particular porque es un país sumamente centralista, que quiere decir que todo pasa por la capital, que sería Buenos Aires, ¿no? Em, Buenos Aires es el centro y de alguna manera el centro define lo que va a ser la periferia o todo lo que está por fuera de Buenos Aires según los intereses que tenga la capital, ¿no? Buenos Aires es una provincia y una capital que ha quedado mirando hacia Europa, ¿no? Con esa idea de blanquitud que tiene que ver con los procesos, por supuesto, de la migración que hemos tenido nosotros de europeos en un momento particular de la historia, sumado a la época de la conquista, ¿no? Que Buenos Aires, por la accesibilidad al puerto, ha sido una de las primeras territorios que se ha colonizado por parte de Europa, de España específicamente, donde se ha borrado en primera instancia a las comunidades, a comunidades indígenas que habitaban ese territorio, ¿no? Entonces, lo que se han instalado en el centro de lo que hoy es Argentina, Buenos Aires, son la mayoría migrantes que se ha quedado con ese anhelo de la Europa de aquellos años, ¿no? Eh, Dentro de esa construcción social sobre el imaginario de Argentina, una Argentina blanca, no en términos de color de piel, sino una blanquitud imaginaria, las comunidades indígenas no entramos dentro de ese ideal de sociedad, ¿no? Entonces, durante muchos años, a través de la historia, se ha efectuado diferentes tipos de mecanismos para invisibilización de estas culturas indígenas, ¿no? Como actualmente existe un fuerte trabajo de los medios de comunicación, sobre todo la televisión, donde estigmatizan a las culturas indígenas, sobre todo en el sur del país, donde los tratan de usurpadores de tierras, ¿no? Entonces la gente, la idea que tienen sobre las culturas indígenas es de personas terroristas, ¿no? Así nos tratan a nosotros como terroristas que usurpamos las tierras, que en definitiva son nuestras tierras, porque somos los que habitamos estos territorios antes de la conquista, ¿no? Y así, digo, por ejemplo, otro ejemplo de invisibilización que existe en Argentina, eh, hace 2 años aproximadamente atrás, un gobierno de izquierda, el presidente enunciaba que los argentinos descendían de los barcos ante una conferencia internacional, ¿no? Entonces, que un presidente de una república diga que los argentinos descienden de los barcos es una afirmación que niega la existencia de culturas indígenas en este territorio, ¿no? Y apoya esa invisibilización o esa negación de reconocernos como habitantes de estas regiones. Y así en todas las áreas, tanto en el arte como en la política, en la vida social, se emplean diferentes mecanismos de invisibilización en la diaria, en la vida cotidiana de nosotros, en la salud, ¿no? Que la salud creo que es lo más peligroso, porque yo tengo una hermana con la que inicio este proceso de investigación que muere por negligencia médica. Mi madre ha muerto hace un mes aproximadamente esperando su medicación para el cáncer, ¿no? Horrible, Entonces, horrible, Tiziano. hay un sistema de salud que define qué cuerpos son más valiosos que otros, ¿no? Entonces, por eso digo que hay una invisibilización sistemática, un racismo
sistemático y estructural que sigue operando en diferentes escalas en Argentina específicamente, ¿no? Y esa es la gran problemática que tenemos acá en Argentina en relación a ser culturas indígenas. Entonces, mi generación de indígenas no quiere ser indígena. Hay una negación interna sobre el indigenismo, ¿no? Si todo el tiempo nos están diciendo que ser cultura indígena es malo, que somos terroristas, las nuevas generaciones no quieren pertenecer a esas comunidades. Entonces se produce un vaciamiento cultural indígena desde la propia comunidad, ¿no? Alimentado por estas cosas externas de los medios de comunicación o los medios de poder que operan en diferentes escalas acá en Argentina, que como mencioné al principio, Argentina es un país bastante complejo, ¿no? Eh, Porque bueno, al ser un país centralista, nos dicen a nosotros cómo debemos ser, ¿no? Hay una construcción sobre el indigenismo que creo que ahí hay una escala quizás un poco más global de una idea de lo que es el indigenismo, ¿no? Hemos visto que se han contado miles de historias de nosotros, los indígenas de América, ¿no? Y nos han hecho a semejanza de lo que ellos pensaban, nos han dicho cómo tenemos que ser, nos han dicho cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son nuestros intereses, ¿no? Y son muy pocos los espacios que realmente nos permiten a nosotros contar nuestra propia historia. En el caso del arte, poder mostrar nuestra propia poética, ¿no? Somos mucho más, que yo lo digo en mis obras, somos mucho más que objetos dignos de ser museificados, ¿no? Eso es lo que representamos para la historia del mundo, ¿no? La museificación. Museificar una cultura significa que en las culturas no mutan, no se transforman, no tienen un contacto con su realidad. Nos adjudican que el problema del indigenismo actual es el territorio, la tierra, sí, es, pero hay un problema que es mucho más grave, que es el tema económico, político, social y cultural. Esa es la gran problemática que afrontamos las culturas indígenas en la actualidad, en todos los aspectos, en la política, Mm. en el arte, en la vida cotidiana. Gracias, gracias Tiziano. La primera parte de Soliloquio se desarrolla en la calle. ¿Puede explicar por qué? Bueno, hay varios puntos con este tema, particularmente lo que intentamos reproducir o presentar en ese recorrido que es de un punto A hacia un punto B, de recorrido que se hace, empieza en un punto particular de la calle y termina en lo que es en la puerta del teatro o la sala donde va a suceder la otra parte del espectáculo, e intenta reproducir lo que es el gran camino del Inca, los incas, que eran una comunidad de indígenas que habitaban todo lo que es la zona de Colombia, Perú, un poco de Sí, Ecuador, Bolivia, el norte de Argentina y el norte de Chile. Y había ese gran camino del Inca que los incas o los mensajeros iban recorriendo todos esos pueblos y a través de los quipus son sistemas de escritura que tenían nuestras culturas indígenas, que incluso mi vestuario lleva una, como una alegoría de lo que eran esos quipus, ¿no? Entonces la idea de ese recorrido es que ese gran camino del Inca, ese gran camino del indígena del territorio de los Andes, sigue su recorrido, ¿no? Y que no ha muerto con la colonización, sino que mientras hayas una persona indígena, una persona migrante en alguna parte del mundo, ese camino sigue presente y esa cultura sigue presente, ¿no? Eso como en términos más conceptuales de por qué yo trabajo en la calle específicamente con este espectáculo, tiene que ver con ese recorrido o rememorar ese gran recorrido que hacían las culturas indígenas para recolectar la información de cada pueblo, ¿no? En esos quipus, que son ese sistema de escritura. La otra parte tiene que ver por proponer otro tipo de estética en el espacio público, ¿no? Vivimos en una sociedad
contemporánea actual, donde prevalecen ciertos tipos de cuerpos de la hegemonía, ¿no? De que nos dicen cómo tenemos que ser, cómo tienen que ser nuestros rostros para ser dignos de ser mostrados en el público, cómo que tienen que ser nuestros cuerpos, si tienen que ser más flacos, un poquito más gordos. Bueno, hay muchas cosas sobre imposiciones sobre el cuerpo, ¿no? Entonces lo que planteo yo es proponer otra estética, ¿no? De que esas otras estéticas también son posibles de habitar el espacio público, ¿no? Eso también por un lado. Y la otra parte tiene que ver por que esas personas con las que yo trabajo, con esas comunidades que me voy encontrando en cada territorio, es mostrar al público que va que esas personas están ahí, pero que siempre están ahí, son las que están invisibilizadas. Muchas veces no las ven a las personas latinas, migrantes, indígenas, porque están limpiando sus casas, fregando sus pisos, haciendo ese trabajo que casi nadie quiere hacer, ¿no? Somos la mano, el sur global para el mundo representa la mano de obra barata, ¿no? Y Mm. es que en mis espectáculos mostrar que esas personas están ahí, que estuvieron, que están y que van a seguir estando en esos territorios, ¿no? Es una manera como de interpelar un poco al espectador y hacer visible lo que en la vida cotidiana está invisible. Son esos tres aspectos que tienen que ver con el recorrido en la calle con soliloquio. Gracias. Y cada vez que haces tu espectáculo en una ciudad del mundo, intentas encontrar a comunidades latinas en el extranjero, ¿sí? Te Sí, exacto. enfrentas a las mismas problemáticas que en Argentina con los pueblos indígenas en la sociedad blanca. Son diferentes problemáticas. Eh, Hay una particularidad en la cual coincide con las diferentes experiencias que he tenido alrededor de diferentes países que he tenido la oportunidad de viajar, que es que cuando uno migra a otro territorio, por lo general siempre es a las apuradas, porque ha tenido la posibilidad de salir de su país buscando una mejor condición de vida. A algunos les ha ido mucho mejor, otros menos, es bastante particular en esos casos. Pero siempre los que se han ido o han migrado lo han hecho con lo justo, es decir, han salido con su valija o su bolso, con lo que han podido llevar consigo y nada más, ¿no? Y muchos de los que están en otros países han tenido que adaptarse a las nuevas culturas del lugar al que han llegado para poder sobrevivir, ¿no? Para poder camuflarse, para poder adaptarse, aprender otro idioma, aprender nuevas costumbres, cómo se vive ahí, cómo se relacionan las personas y eso hace que la forma de relacionarse que tienen en su propio territorio quede relegado a la clandestinidad, ¿no? Entonces muchos no tienen espacios para juntarse a cantar las canciones que cantaban en comunidad, de compartir la comida como se suele compartir acá en América Latina, de los rituales que solían hacer para algunas festividades particulares que tienen que ver con la naturaleza y demás. Digo, hay un montón de prácticas culturales que son relegadas, ¿no? Por tratar de sobrevivir en otro territorio. Creo que eso es una coincidencia que tiene con todos los migrantes que yo me he ido encontrando en diferentes países, que compartimos esa cosa de la desterritorialización, ¿no? Porque no estamos en nuestro territorio, estamos en un territorio extranjero donde hay que tratar de sobrevivir, adaptarse a nuevas formas de vivir. Entonces, de alguna manera, Soliloquio permite, genera el espacio para juntarse de unos con otros, a rememorar, a volver a poner en práctica esos saberes de los cuales, por cuestiones de la migración, han tenido que ocultarse, ¿no? Las primeras palabras en el teaser de tu espectáculo, perdón por vender mi cuerpo en el mercado del arte. Unas palabras muy fuertes porque se
ser un artista de arte contemporáneo sería un acto de prostitución. Bueno, Soliloquio es una obra muy política, una obra que interpela no solamente a la sociedad o al público, sino que es una obra que interpela o cuestiona, problematiza el rol del arte en la sociedad, ¿no? El rol del arte el rol del artista en el mercado del arte. ¿Cuál es el rol del artista, ¿no? Hace una referencia al venderse al mercado del arte cuando le somos funcionales al mercado del arte, cuando hacemos obras para que ese reconocimiento o rédito del capitalismo que te genera ese mercado sea solamente para uno, ¿no? Entonces yo me cuestiono todo el tiempo porque yo pongo al servicio mi vida, porque mis obras son biográficas, ¿no? Eh, pero no habría, yo por lo menos planteo que no habría otra forma de no transar con el mercado para poder denunciar las problemáticas que existen, ¿no? Y de ahí viene ese perdón, ¿no? Por haber transado con ese mercado, pero a la vez eh, aceptando que por el momento no hay otra posibilidad. Yo me voy a morir y el mercado va a seguir siendo un mercado, ¿no? No hay otra posibilidad. El tema es reconocer el lugar que ocupamos dentro de ese mercado, ¿no? Y, y tomar una posición política sobre qué vamos a hacer estando dentro de ese sistema. ¿Le somos funcionales al mercado? ¿Hacemos lo que el mercado quiere que hagamos? ¿O intentamos cambiar algo? ¿No? Ese es como cuando yo enuncio, perdón por venderme al mercado del arte, y hago como y pido otras partes de perdón. Hay una parte donde dice perdón por permitir que mis referentes artísticos y filosóficos sean eurocéntricos, ¿no? También hay un reconocimiento de cómo en la formación que tenemos, que es externa a nosotros, porque son factores externos que hemos sido colonizados, es aceptar que ha existido una colonización. Hay eh, en la historia nosotros hemos sido colonizados no solamente en términos territoriales, sino también en la lengua, ¿no? En las prácticas artísticas. Yo tengo una formación artística en las artes escénicas de un teatro aristotélico, ¿no? Y esos han sido mis referentes, pero no por voluntad propia, sino porque de alguna manera, consciente o inconsciente, eso está en la sociedad instalado y no hay forma de escapar. Yo creo que el gran paso para quizás empezar a desprendernos o a problematizar es reconocer esa colonización que ha existido en diferentes aspectos de nuestras vidas o nuestras formaciones o trabajo, ¿no? Em, y además, porque la frase era de venderse al mercado del arte es prostituirse, ¿no? Entendiendo la prostitución como algo que no estaría bien, ¿no? Que nos hacen creer que no está bien, y además nos hacen pedir perdón por ello, ¿no? A nosotros nos hacen prostituirnos, ¿no? Vender mi vida al mercado del arte, como yo digo, ahora mi vida se encuentra en las góndolas, como si fueran los supermercados, pero en las góndolas del mercado del arte, donde soy consumido por programadores, festivales y demás, y a la vez me hace cuestionarme esto, me hacen pedir perdón por venderme al mercado del arte, y eso es lo que genera el colonialismo y el capitalismo, ¿no? Mm. En tu video, hablemos de colonialidad. Afirmas que es la condición de los cuerpos indígenas dentro de las ciudades contemporáneas. ¿Puedes explicar un poco más qué paralelo haces con una relación mercantil? Tiene que ver un poco de lo que venimos conversando con la objetualidad de nuestros cuerpos, ¿no? El indigenismo como tal, a través de la historia, solo ha servido para su museificación, ¿no? Las culturas indígenas solamente importan si es como algo que fue del pasado, ¿no? Como algo que es digno de colgarse en un museo, como si fuéramos un objeto
de la economía del turismo que una persona, un espectador o un turista va, lo mira, lo puede comprar, lo puede adquirir, somos objetos, ¿no? Y es asumir que ese es nuestro lugar y en ese lugar nos ha puesto las sociedades contemporáneas, nos han puesto en esos lugares de coseificación, ¿no? Em, y a mí me parece que nosotros debemos, como yo siempre digo que nosotros como culturas indígenas, eh, no estamos dando las batallas que damos en diferentes campos o en diferentes territorios para revivir a nuestras culturas indígenas que han sido muertas o asesinadas por lo que ha sido la conquista. Eso, a lo sumo, le servirá a las grandes instituciones del arte que les encanta la exotización de esas culturas, ¿no? Nosotros venimos a plantear realmente un cambio donde hablemos de unas ciudades mucho más justas, que aunque parezca utópico, necesitamos como ciudadanos poder trabajar en esa otra sociedad donde las personas que en la actualidad siguen esclavizadas, siguen trabajando en condiciones inhóspitas, en fábricas, en mercados, en empresas, poder construir esas nuevas sociedades junto a ellos, no sin ellos. No podemos pensar una sociedad nueva, inclusiva, igualitaria, si mientras nuestros compañeros, hermanos, sigan trabajando en condiciones inhóspitas en las fábricas, en las empresas, en las mineras, ¿no? Realmente necesitamos problematizar que en la actualidad existen desigualdades, ¿no? Las desigualdades existen y hay que trabajar para poder erradicar esas desigualdades, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad contemporánea en la que promueve como el aquí y ahora, ¿no? Como que ahora estamos bien y que el futuro tiene que ser la prolongación de este aquí y ahora. Si se lleva a cabo ese plan de colonial, esa colonia contemporánea que existe a mi criterio, en el futuro nuestros cuerpos van a seguir estando en peligro, porque en la actualidad nuestros cuerpos están en peligro. Y cuando yo digo están en peligro, no hablo de metáfora, hablo de cuestiones reales. Se trata de vida o muerte, ¿no? Para nosotros las culturas indígenas. Entonces, si el futuro va a ser la continuación de este presente, nuestros cuerpos están en peligro. Por eso yo también hablo de lo que es el necropoder que existe en América Latina, ¿no? Donde no solamente se decide nuestra muerte, se le pone una fecha a, a la caducidad de nuestros cuerpos, sino también que hay una sociedad que decide cómo vamos a morir y cuál va a ser el destino de nuestros cuerpos, ¿no? Y necesitamos replantearnos esas problemáticas que existen en la actualidad en nuestro territorio. Mm. Gracias, Tiziano. Una otra pregunta es por tu familia. En Soliloquio pones en escena la imagen de tu madre. En Kuna estás con tu padre. ¿Cuál es el lugar de tu familia en tu obra? ¿Y cómo Kuna se diferencia de Soliloquio? Bueno, mi familia ocupa el rol central en mi obra. Es una trilogía de obras autobiográficas. La primera obra, que se llamó Adiós Matepac, que era una obra dedicada específicamente a mi padre, Soliloquio dedicada a mi madre, y Huayquecuna, si bien mi padre aparece en la escena a través de videos, también aparece mi sobrino, que es el hijo de mi hermana que muere por negligencia médica, y Huayquecuna es una obra dedicada a mis hermanos, ¿no? La familia ocupa un rol central en mis obras y también porque de alguna manera el concepto de familia, por lo menos en mi territorio, ha sido tomado o instalado desde la conquista de los jesuitas, donde ha instalado un tipo de construcción familiar binaria, ¿no? Solo una concepción que es la cristiana,
¿no? De familia, y de alguna manera de lo que yo intento al tomar la familia como eje central de mis obras es plantear otro tipo de relación que tiene que ver más con el rol de las culturas, de la familia en las culturas indígenas, que tiene que ver más con lo colaborativo, donde no hay roles definidos, sino más bien el acompañamiento en este tránsito por esta vida, ¿no? Eh, de alguna manera, Soliloquio y Waikeikuna, la diferencia que existe entre ambas, primero tiene que ver porque han sido escritas en dos contextos sumamente diferentes. Soliloquio yo lo escribí cuando estaba en el contexto de pandemia del COVID, donde parecía que el mundo se iba a terminar, ¿no? Íbamos a morir. Eh, y lo hice con esa intención, ¿no? Como pensando si el día de mañana me contagiaba o mi familia se contagiábamos y realmente desaparecíamos de este plano terrenal, ¿no? Y lo hice como una bocanada de aire, la última bocanada de aire, escribí esas 58 cartas, que era una reflexión filosófica de mi relación con mi madre, ¿no? Y también era una posición quizás mucho más crítica sobre el arte, sobre mi rol como artista, sobre el rol de la sociedad en relación a las culturas indígenas. Es una obra confrontativa, eh, creo que esa es la palabra, una obra que interpelaba, que buscaba generar en ese último aliento de vida, decir todo lo que había callado durante todos estos siglos, ¿no? Eh, Por el contrario, Kuna es una obra que, bueno, que es el final de la trilogía también, ¿no? Es una obra que habla sobre el duelo. Es una obra que cuando yo me propuse investigarla, hacerla, tenía que ver, bueno, cómo cerrar un proceso de duelo, porque yo inicié este proceso de trilogía por la muerte de mi hermana y ya han pasado un poco más de 8 años. Y digo, bueno, entender que los duelos no se terminan con una obra, sino que los duelos nos acompañan toda la vida, ¿no? Entonces, la obra tiene como ese tinte de no final, esa obra como de una continuidad permanente, una obra mucho más conciliadora, ¿no? Como quizás es una obra mucho más utópica que plantea la posibilidad de un mundo más igualitario, mucho más justo, una obra más de reconciliación que viene a compartir con el público, a proponer otro tipo de relación, que es posible generar otro tipo de relación para poder ir a ese mundo que deseamos. Y también porque me encuentra en otro momento de mi vida, ¿no? Han pasado 2 años del estreno de Soliloquio que me ha permitido a mí la internacionalización de mi carrera artística. Entonces también en Waikeikuna problematizo cuál es mi rol actual en el campo del arte, ¿no? De que para muchos soy una moda, soy algo que pasajero, soy lo exótico, ¿no? Y hago una reflexión crítica sobre ese rol que se me adjudica. Y también no pierde esa chispa de problematizar lo que es el arte en relación tanto a la exotización de mi cuerpo como a la exotización de mi cultura. Soy consciente de ello y lo expongo también, ¿no? Em, Eso. Una última pregunta, Tiziano. ¿Cómo fue la recepción de Soliloquio en tu país y en otras ciudades de América Latina y en tu familia propia? Bueno, el público de Argentina, bueno, mis obras acá en Argentina no tienen éxito. Esa es la realidad. Em, Soy mucho más reconocido eh, afuera de mi país que en mi propio territorio. Esa es la realidad. Cuando viajo, todas las funciones se llenan apenas salen las entradas a la venta.
La prensa se hace eco de mi trabajo constantemente, gano premios, me nominan a diferentes premios a diferentes partes del mundo, pero en Argentina no hay el interés por mi trabajo, ¿no? Y creo que tiene que ver justamente porque existe un racismo estructural que ataca hacia mi trabajo, ¿no? Todavía hay un largo camino que tenemos que hacer en Argentina para poder plantear nuevas estéticas en relación al arte, nuevas estéticas del cuerpo. Eh, hay un resentimiento de cómo un chico como yo, que viene de un pueblo que nadie conoce, del interior de Argentina, de la periferia, en la frontera de Argentina, llega a ocupar un lugar donde hay una parte de la sociedad que cree que ese lugar les corresponde a ellos y yo estoy usurpando ese lugar, ¿no? Entonces hay un resentimiento consciente o inconsciente muchas veces sobre ese rol que yo estoy ocupando actualmente en la escena internacional, ¿no? Eso en relación a Argentina. Después, en otros países como de América Latina, he estado en Chile, em, bueno, he estado en México en alguna oportunidad, bueno, después también en América del Norte, he estado en Estados Unidos, he estado en Canadá, o he estado en Brasil Sí, también. em, pero y es, En en América América Latina Latina porque solo, hay algunas problemáticas un poco similares. totalmente. Bueno, de América Latina puedo hablar solamente de México y Y Chile. Chile, que son los países en los que he estado. Y la repercusión sobre mi trabajo son países que la problemática está mucho más avanzada o está en la agenda social, ¿no? Y eso cambia en la repercusión de la recepción de mi trabajo, ¿no? Em, Eso permite a seguir generando nuevos debates a gente que se interese, bueno, a ver de alguna manera cómo toma conceptos que yo planteo sobre la decolonización o el colonialismo, les sirve a ellos para poder seguir replanteándose sus, eh, bueno, el rol que ocupan las culturas indígenas o las personas migrantes que se sienten migrantes dentro de su propio territorio, ¿no? Que esa es otra gran problemática que tenemos acá en América Latina, de cómo nos hacen sentir extranjeros en nuestro propio país, ¿no? Eso en relación a esos dos países que he tenido la oportunidad de poder viajar con mi trabajo, que ha permitido como seguir problematizando. Porque hay temas que ya están en agenda, ¿no? Más, menos avanzado, pero el tema está en agenda. En Argentina todavía no está en tema. Mm, mm. Ah, vas a venir en el Festival de Aviñón y quiénes serán los invisibles en esta ciudad francesa de Provence. Bueno, cuando fuimos a Aviñón, yo fui el año pasado y empezamos como a barajar cuáles serían las diferentes posibilidades reales eh, de poder trabajar con comunidades indígenas o latinas o personas migrantes y demás o diásporas. Y bueno, nos encontramos que, bueno, Aviñón es una ciudad bastante particular, ¿no? Es una ciudad muy pequeña donde hay quizás pocos migrantes latinos o son muy más difícil de conseguirlos, de Sí, encontrarlos. Y además, porque existe la gran tema es que si hay, las personas están trabajando porque es donde mayor afluencia de público hay estando en ese festival, ¿no? Cuando yo he estado ahí el año pasado conociendo un poco la ciudad y es el movimiento que tiene la ciudad quizás es donde le genera mayor ingreso a esas personas. Entonces, bueno, nos encontramos con diferentes alternativas y demás, y hemos decidido hacer como un esquema de trabajo que tiene que ver, trabajar con una compañía de danza que se llama eh, Alma, Alma Gitana, si mal no recuerdo, eh, que vamos a generar como una estructura de contención entre la danza y la música para poder invitar a culturas latinoamericanas que estén viviendo ahí, que quizás estén solas,
Entonces vamos a rastrear a esas personas, quizás individuales, algunas grupales, para que puedan venir y armar como una estructura de contención, ¿no? Para que no estén solos cuando lleguen, sino que puedan encontrar un espacio que pueda contenerlos a través de la música y la danza y podamos hacer ese gran encuentro o ese gran recorrido para las funciones. También es algo importante porque lo que representa la cultura las gitanas, los gitanos, ahí en Aviñón, que también es como de nuestro interés, de cómo habitan por fuera de la muralla, ¿no? De lo que representa la muralla en esa ciudad, ¿no? Que todo o está dentro, lo que está dentro de la muralla o lo que queda por fuera, ¿no? Y de alguna manera lo que nos interesa a nosotros es como trabajar como ese derrumbe simbólico de esa barrera que es la muralla, ¿no? Proponer como una fusión entre lo marginal, lo dejado por fuera, que pueda ingresar a esa ciudad y que pueda incorporarse en un evento tan importante como lo es el Festival de Aviñón, ¿no? Y todo lo que representa. Eh, entonces tenemos todavía un largo trabajo por delante con esas comunidades. Incluso yo estoy llegando mucho más antes al festival. Nosotros ya hemos empezado a trabajar con el festival para, bueno, para rastrear esas comunidades. eh, y esto, yo llego mucho más antes para poder encontrarme, entender cómo viven, hacer recorridos con ellos sobre la ciudad, entender las problemáticas, escribir junto con ellos, porque yo en el recorrido leo un manifiesto, que ese manifiesto se escribe en conjunto con ellos, que da cuenta de la realidad en la que ellos están viviendo, cómo se sienten, eh, ¿no? Que, bueno, nada, eso tenemos un largo camino por delante aún, ¿no? Y creo que para mí es lo más valioso que aporta Soliloquio. eh, al campo del arte, ¿no? Porque es proponer realmente otra cosa, ¿no? E incluso obliga un poco a los festivales a replantear su lógica, su logística, ¿no? Su curaduría, ¿no? Porque no somos Soliloquio y Guajicuna no es una obra que empieza, que llega un día, hace su montaje y el otro día hace la función y se va. No, es un proyecto, es una experiencia que llega, se instala en el territorio, investiga sobre el territorio, busca a esas personas, hace el espectáculo y sigue en contacto con esas comunidades, ¿no? Mm, Entendiendo la idea de desarticular esa idea de que somos objetos. bueno, muchísimas gracias, Tiziano.